Reciban un cordial saludo, queridos amigos y hermanos, que una vez más se conectan con nosotros para poder tener el estudio de la lección de la escuela sabática. En esta hora vamos a tener este estudio y tenemos también como invitado a nuestro querido pastor David García. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Carlos. Un gusto poder dirigirme una vez más a la hermandad, a nuestra comunidad, para poder estudiar la escuela sabática. Ojalá que el Señor pueda darnos sabiduría para hablar y decir comentarios que sean de ayuda para nuestros hermanos. Amén. Como es de costumbre, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos porque a usted le ha placido tenernos en este lugar para compartir con nuestros hermanos el estudio de esta lección de la escuela sabática. Pedimos que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y que cada comentario que vayamos a dar pueda ser de ayuda para el entendimiento de su pueblo que también está estudiando la lección. Oramos por los hermanos que se conectan, por aquellos que nos ven. Pedimos, Señor, que su bendición los alcance y que donde quiera que ellos se congreguen también el estudio de la lección pueda ser de una gran bendición. Se lo suplicamos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección que vamos a estudiar es la lección número 5 para el sábado 31 de enero del 2026 y se titula Realidad descubierta. Vamos a considerar la nota de introducción y nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 8:17. Pero no hay nada que se diga o haga que no quede registrado en los libros del cielo. No podemos ocultar nada de la vista de Dios. No podemos evadir nuestra responsabilidad ante Él. Donde quiera que estemos y cualquier cosa que hagamos, somos responsables ante Él, a quien pertenecemos por creación y redención. Según Sermones Escogidos, tomo 1, página 193. Así que esta nota nos pone a pensar, mis queridos hermanos, que nosotros, todo lo que hagamos, tiene un registro en los cielos y que nosotros vamos a ser juzgados en cuanto a esas cosas. La Biblia dice que no hay nada que esté oculto ni escondido delante de Dios. Un día llegará el momento en que todo se va a descubrir y por más que el ser humano ha tratado siempre de ocultarse ante la vista humana, ante los ojos humanos, pues delante de Dios esto no es posible. Y también tiene que ver esta nota, por supuesto, con la lección que vamos a estudiar. Nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo de Israel, cómo los líderes también de manera especial ocultaban muchas cosas, pero el Señor siempre todo lo saca a luz y en base a eso dictamina su juicio. Pero vamos a entender esto en el desarrollo de esta lección. Vamos a pasar a la pregunta número 1 que nos dice: ¿qué se le ordenó hacer a Ezequiel? ¿Con qué propósito, Pastor David? Muy bien, es muy interesante, hermano Gamaliel, y también a nuestros queridos hermanos comentar el hecho de que Ezequiel, ¿verdad?, tenía conocimiento de materia acerca de esta visión. Cuando el Señor lo elige para llamarlo y mostrarle estas circunstancias que se estaban dando, y sobre todo específicamente en el santuario, recordamos, ¿verdad?, la ascendencia sacerdotal de la que venía, ¿verdad?, este siervo del Señor. Por ende, ¿verdad?, es muy significativa esta visión y es muy significativo el hecho de que Dios, ¿verdad?, lo haya llamado a él para poder revelarle estas cosas que estaban ocultas quizás, ¿verdad?, del público en general. Ahora, la orden que le fue dada al profeta Ezequiel fue por medio de instrucciones específicas. Fue una visión muy detallada sobre la idolatría que se estaba desarrollando en el templo. Como leemos en los versículos 5 al 9 del capítulo 8 de Ezequiel, el Señor le dice al profeta la primera orden: alza tus ojos hacia el lado del norte. Y es allí como, ¿verdad?, el profeta lo primero que logra divisar es la imagen del celo en la entrada.
En otras palabras, lo que se está demarcando en esta expresión es la idolatría que se había introducido a la liturgia, ¿verdad?, ceremonial, que era la costumbre que caracterizaba el culto de los israelitas. Vemos una mezcolanza en este sentido, ¿verdad?, del culto idolátrico con el culto de Dios. Ahora, después de esto, el Señor también le dice, ¿verdad?, que se enfocara en abominaciones mayores que se estaban llevando a cabo en la casa de Israel, específicamente su santuario. Y es ahí, ¿verdad?, donde también la visión lleva al profeta al atrio y dice que él logra contemplar en la pared un agujero. Y es allí, ¿verdad?, como también se le da la orden de que él cavara en la pared. Lo hizo, dice, y vio una puerta. Y allí se le dio la orden que entrara y que viera abominaciones que se estaban realizando allí. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Bueno, la idolatría se había introducido, ¿verdad?, de manera ya descarada dentro de los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Miren qué interesante es esto. El sacerdocio era, los líderes, ¿verdad?, estaban involucrados en esta situación. Ahora, esas digamos que son las directrices que se le dan al profeta, ¿verdad?, que alzara su mirada, de que él, ¿verdad?, abriera ese agujero en la pared y de esa manera, ¿verdad?, viera cosas que se estaban llevando a cabo en lo más íntimo, ¿verdad?, de aquella institución religiosa. Pero la pregunta también nos dice que con qué propósito, ¿verdad?, es que se le pide en la visión al profeta que hiciera todas estas cosas. Sin lugar a dudas, nos damos cuenta de que lo que el Señor buscaba en este sentido era de que Ezequiel se convirtiera en un testigo ocular de lo que estaba ocurriendo en secreto dentro del santuario. La expresión cavar y entrar habla acerca de un descubrimiento de algo que está oculto. Y en este sentido, quizás ya en la enseñanza, ya para nosotros podemos darnos cuenta, y esta lección creo que nos va a llevar a una preocupación latente en los que conformamos el liderazgo, en las faltas que muchas veces se podrían permitir de manera corporativa como institución. Estamos hablando que lo que se le estaba revelando al profeta Ezequiel en este momento era una apostasía que hasta este momento parecía encubierta, ¿verdad?, por los dirigentes israelitas, pero que ante los ojos de Dios, ¿verdad?, estaba todo develado. Ezequiel, ¿verdad?, en este momento entonces sirvió como un testigo. Y como lo decía, siendo, ¿verdad?, de ascendencia sacerdotal, comprendía, era una persona indicada para poder dar fe de que lo que se estaba practicando en el santuario era algo que demarcaba el alejamiento, la oposición que tenía ya el liderazgo israelita hacia Dios, de manera, ¿verdad?, tal vez oculta entre los hombres, pero ya de una manera ya develada ante nuestro Dios. Amén. Amén. Yo quisiera dar un comentario añadiendo a lo que el pastor decía, pero sobre la nota. En la nota a nosotros se nos pide que cuidemos nuestra conducta. Primeramente, como ya lo dijimos en la nota de introducción, es porque los ángeles y Dios, para ellos no hay nada oculto. Pero aquí hay una parte muy importante y dice así: no podéis hacer una obra mala sin que otros se vean afectados por ella. Me pongo a pensar, pastor, de que esto aparentemente era algo oculto y uno pudiera decir, ¿y esto cómo le va a afectar al pueblo? A veces nosotros hacemos cosas ocultas, independientemente si usted es un dirigente de la iglesia o no, pero hacemos cosas ocultas, pero finalmente siempre hay gente que se verá afectada. Y nosotros nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de la lección que esto que ellos hacían aparentemente oculto, porque incluso Ezequiel tuvo que cavar, esto le afectó mucho al pueblo y el pueblo iba a caer en una condición justamente similar o igual. Y podemos pensar también, hoy en día, mis queridos hermanos, prácticamente no hay nada oculto. Y
me refiero, hoy hay redes sociales. A veces qué penoso es ver dirigentes, ver miembros de la iglesia y uno dice, salí a tal lugar, hice aquello, hice lo otro, me vestí de esta manera y ¿quién se dio cuenta? Ujú. Cuando al final quizás muchos lo saben, las redes sociales no prácticamente lo que se sube ahí ya es público todo. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier cosa que hagamos, que digamos, es que solo me va a ver mi esposa, pues a ella le va a afectar. Solo me van a ver los hijos, pues ellos van a salir afectados. Y de esto nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo posteriormente fue afectado. En resumen, ¿qué se le ordenó hacer a Ezequiel? Puntualmente, alzar los ojos hacia el norte, cavar en la pared, entrar y observar. ¿Con qué propósito? Para ser un testigo de la idolatría oculta que permanecía en los líderes del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Amén. Pasamos a la pregunta número 2 y nos dice, ¿qué vio primero? ¿A quién identificó? Bueno, en Ezequiel capítulo 8 del verso 10 al 12, ¿qué es lo que primero observa Ezequiel? Se nos dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en pared por todo alrededor. Eso es lo primero que vio. Vio la idolatría que era manifiesta, no solamente era de corazón, no, era algo muy evidente, mis queridos hermanos. Ya habían llegado a tal punto que ellos en el mismo templo, en las mismas paredes del templo, lugares que eran santos, ellos habían manifestado también idolatría. Ahora, sigue diciendo la pregunta, ¿a quién identificó? Ahora hablemos de los personajes. En el versículo 11 se nos dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Primer grupo de personas. Y después dice, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Tenemos dos clases de personajes, o mejor dicho, tenemos dos personas que se señalan, dos grupos. El primer grupo dice 70 varones y después aparece un individuo, hijo de Safán. ¿Por qué es importante y por qué Ezequiel lo nombró como alguien aparte? Bueno, ¿quién era Safán? Safán era un escriba que él había apoyado la reforma de Josías. Toda la familia de Safán era realmente temerosa de Dios, por lo menos eso es lo que se conocía. Pero nosotros notamos que hubo uno que tenía un corazón que había ocultado dentro de ella la idolatría. Y en el tiempo que su padre que estuvo Safán y sus hermanos y otros familiares, él no había demostrado la idolatría, pero ahora que supuestamente ya no estaban con él, ¿qué hacía él en oculto? Estaba también siendo una persona idólatra. La Biblia nos dice, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Aquí vemos nosotros la práctica idolátrica. Estaban ofreciendo incienso hacia estas bestias abominables que eran ídolos también. Y Jehová le hace una pregunta a Ezequiel. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas para que cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Miren qué interesante. Dios observa a cada persona, incluso en lo más escondido. Ellos no estaban en este momento en público, estaban escondidos ofreciendo incienso. Y ellos decían lo siguiente, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Así que según ellos estaban escondiendo delante de los ojos de Dios. Pero como lo hemos repetido en esta lección, no puede haber nada oculto ante los ojos de Dios. Pensemos ahora en las lecciones espirituales que nosotros debemos sacar. Aquí estamos hablando ahora de 70 varones. Estamos viendo que la apostasía, la desviación del culto, ¿por quién se había dado? Se había dado
por los líderes. Habla de 70 varones ancianos, eran líderes civiles, líderes religiosos también, que ellos habían abandonado el verdadero culto al Señor. ¿Será que nosotros en lo oculto también hemos abandonado la verdadera adoración? ¿Y nosotros estaremos adorando también a ídolos? No es necesario que usted quizás vaya a una iglesia diferente en lo oculto. Estamos hablando de la idolatría a la que muchas veces nosotros tenemos, ¿a dónde? Oculta quizás en nuestras casas, oculta quizás en las recámaras donde nosotros dormimos. ¿Será que hay idolatría en lo íntimo de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestro hogar? ¿Qué decían estos hombres? No nos ve Jehová. A veces, aunque no lo digamos con nuestras palabras, no nos ve Jehová, pero con el hecho de que nosotros tengamos prácticas ocultas que tienen que ver con pecados, tienen que ver con idolatría, faltan los principios, demostramos estas mismas palabras con nuestros actos. No sé, Pastor David, si tiene algún comentario. Sí, algo que me llama la atención y es algo ya práctico es que el liderazgo se había vuelto permisivo. El sacerdocio permitía que dentro de las dimensiones del santuario estos ancianos estuvieran rindiendo un culto, ¿verdad?, a deidades paganas. Eso es lo que a veces sucede cuando el dirigente, el pastorado, el ministerio observa los males que se están llevando a cabo por dirigentes laicos en la iglesia, ¿verdad? Ancianos quizás puede ser con bendición, y nosotros permitimos que ellos, ¿verdad?, propicien al pueblo a hacer cosas que son abominables. Eso es algo también condenable por parte de Dios. Es algo que demarca esta escena, ¿verdad?, triste, decadente, que muestra lo que se estaba sucediendo en aquel tiempo. Pero lo más complicado y lo más preocupante también es que no estamos lejos de eso también nosotros. En realidad hoy la condición de la iglesia demarca que se busca pues el ser semejantes al mundo, tener una religión que mezcle, ¿verdad?, la jocosidad del mundo, lo relajado del mundo, las modas del mundo, la alimentación del mundo, las festividades también del mundo. Todo eso, ¿verdad?, se está buscando para que se haga. Un detalle muy interesante que me llama la atención es cómo estos 70 ancianos, ¿verdad?, estaban ofreciendo incienso. La obra de ofrecer incienso era una labor específica del sacerdocio. Me recuerdo que la otra ocasión, y que terminó muy mal, cuando también los príncipes de Israel se presentaron con incensario, fue en la rebelión de Coré, Datán y Abirán. La Biblia dice que estos personajes todos fueron consumidos ante la presencia de Dios porque fue algo indebido. No fue así. Cuando Aarón se mostró ante el pueblo, ¿verdad?, ofreciendo el incensario, fue como Dios también, ¿verdad?, apaciguó la ira que tenía. Pero hoy vemos en esta escena cómo hay un desorden, ¿verdad?, cómo hay una convulsión de razonamiento entre lo que es correcto y lo que es indebido. No había en este tiempo, ¿verdad?, una dirección, no habían reglas, no había límites. La gente estaba haciendo prácticamente lo que quería, y lo peor, por eso es que en la pregunta anterior veíamos, hermano Carlos, de que Dios le estaba diciendo al profeta: mira todo esto porque es la razón por la cual yo me estoy alejando, me estoy apartando. Y es que prácticamente estaban sacando la presencia de Dios del lugar que había sido construido para poder invocarle y para poder recibir dirección. Qué tremendo. Sí, amén. Hay otro grupo de personajes que todavía se mencionan en estos versículos de esta pregunta 2. Y en el versículo 14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte. Y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Así que ya vemos que esta práctica se va proliferando, ¿verdad? Poco a poco se va expandiendo más. Ahora aparecen las mujeres. Habían mujeres que servían también en el santuario. Ahora vemos nosotros endechando a Tamuz. Hermanos, la corrupción espiritual comenzó en el liderazgo. A veces nosotros podemos ver cosas en la iglesia y ¿cuántas veces nosotros decimos: ¿y por qué la iglesia está así? Pues la primera observación que deberíamos hacer es hacia el liderazgo, porque es el liderazgo por el que empezó esta situación.
Por eso todo aquel que es llamado al ministerio, aquel que es llamado en la iglesia a ocupar un puesto de responsabilidad como director o diferentes tipos de funciones en la iglesia, debemos tener mucho cuidado. La corrupción no empieza a veces del pueblo, sino empieza del liderazgo. En resumen, a la pregunta 2, ¿qué vio primero? Bueno, figuras de reptiles, animales abominables e ídolos pintados en las paredes. ¿Y a quién identificó? A 70 varones, ancianos de la casa de Israel, y a Jaazanías, hijo de Safán, y aparte a las mujeres endechando a Tamuz. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Qué otro grupo de personas describió el profeta, Pastor David? Bueno, la palabra de Dios dice en el capítulo 8 de Ezequiel, en los versículos 16 y 17, que la visión que le fue dada a Ezequiel continuaba en su detalle. Y en la visión el profeta relata: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Ahí se encuentra la descripción de lo que contempló el profeta Ezequiel. Ese grupo de personas son contables, ¿verdad? Son 25. Y en relación a esto, así como anteriormente veíamos a estos 70 ancianos que comprendemos cuál era su función, a quién representaban, lo que sugiere acerca de estos 25 ancianos por la ubicación donde se encontraban, porque en el área donde los contempla Ezequiel solamente podía entrar o podía estar oficiando allí el sacerdocio. Entonces, podemos razonar, ¿verdad?, que estos 25 varones que que miró el profeta eran sacerdotes, ya que, como lo dije anteriormente, en esta área restringida solamente ellos podían estar allí. Lo lamentable es lo que estaban haciendo, porque en la visión estaban de espaldas, dice, vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, adorando el sol, ¿verdad? Eso es lo que describe el profeta. En otras palabras, podemos decir de que ese acto en la visión que estaba contemplando el profeta también era una forma en la cual Dios percibía el comportamiento de estos sacerdotes, ¿verdad?, de los dirigentes. Podríamos decir que la actitud de estos varones de espaldas al templo, postrados hacia el oriente, adorando al sol, era un gesto simbólico también del rechazo absoluto de Dios. En otras palabras, podemos decir y confirmamos con mayor razón que cuando Dios se retira, no es porque Él desea hacerlo, sino que hay razones de peso. Dios no puede convivir con la idolatría. Dios no puede vivir en una iglesia, en una familia, en el corazón de una persona que quiera adoptar, ¿verdad?, la mundanalidad, el paganismo con el cristianismo. No puede ser así. Un corazón dividido no es un lugar idóneo para la presencia de Dios. Y aunque aquel templo era un lugar maravilloso en su infraestructura, Dios miraba que era un lugar indigno para que Él morara en ese lugar. Y la actitud, ¿verdad?, de estas personas, pues demarcaba que ellos pues no apreciaban la presencia de Dios. De allí es como, ¿verdad?, en el versículo 17, el Señor le hace otra pregunta a Ezequiel y le dice: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que aplican el ramo a sus narices. Esa expresión, ¿verdad?, es un gesto, ¿verdad?, como una práctica pagana, pero que el Señor lo considera, ¿verdad?, como un motivo de un insulto hacia Él, ¿verdad? Así que, aunque no hay, ¿verdad?, un significado exacto hacia esto, lo que sí consideramos es que Dios esto lo percibe como un acto ofensivo ante Él, como un acto de desprecio,
un acto de repulsión. Así que había llegado una gran magnitud, ¿verdad?, el alejamiento de los dirigentes judíos de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así que, en resumen, a la pregunta número 3, ¿qué otro grupo de personas describió el profeta? Describió a 25 varones, que son los líderes sacerdotales, con sus espaldas al templo, adorando al sol. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4 y nos dice, ¿qué grupos de individuos también vio? Y en este momento nosotros vamos a darnos cuenta que la escena termina del santuario y ahora pasa a la ciudad. Así que hemos hablado mucho de los líderes y la condición la condición espiritual y de idolatría a la que ellos se encontraban. Pero ahora vamos a ver también la condición del pueblo, y es que esto había afectado al pueblo. Leemos nosotros en Ezequiel 9, versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿A quién se le dijeron estas palabras? Pasa por en medio de la ciudad. Si ustedes notan, ya la escena cambió. Y esto se le dice a un varón que iba vestido de lino, con un tintero de escribano. Eso lo vamos a ver en un momento también. ¿Y qué se le dice a él? Pon una señal en las frentes a aquellas personas. ¿Qué características tienen? Que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen. ¿A dónde? En medio de ella. Es decir, aquí nosotros estamos viendo el efecto que tuvieron aparentemente aquellas prácticas que eran ocultas. Porque como lo leímos en la nota, en la pregunta número 1, lo que aparentemente es oculto siempre tiene un efecto. Y esto también lo estaba imitando el pueblo. Por eso es cuando este varón que viene con ese tintero a poner una señal en aquellas personas, dice y caracteriza a las personas que gimen y claman a causa de las abominaciones. Había un grupo de personas. Dios siempre tiene un remanente que es fiel, pero como nosotros también lo hemos visto, también hay personas infieles. Y Dios aquí muestra la separación que hay entre las personas fieles e infieles. Esos son los dos grupos de personas que contemplamos en esta parte. En el versículo número 6 nos describe la consecuencia de aquellas personas infieles que también habían acompañado la apostasía de sus líderes. Versículo 6 se nos dice, matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que aquí vemos el segundo grupo de personas. ¿Qué se describe de ellos? Ellos eran los que hacían las abominaciones. ¿Y cuál era la sentencia? Habían otros varones con instrumentos, ya lo vamos a ver en la pregunta número 5, y la orden que se les da es, mátenlos a ellos. No importa la edad, no importa su condición, maten a todos hasta que no quede ninguno. Mis queridos hermanos, hemos visto ahorita los dos grupos de individuos. El primer grupo son aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones, son los fieles. Y el otro grupo es el grupo que hace las abominaciones. En la nota, para que reflexionemos un poco cómo podemos aplicar esto, en la nota se nos dice lo siguiente: el verdadero pueblo de Dios, y me salto hasta la siguiente coma, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estos son justamente los que gimen y claman. Son aquellos que dentro de la iglesia se conduelen por la condición en la que la iglesia hoy está. Y esto no es asunto del pasado, estoy hablando de hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Cuántas cosas hoy en la iglesia los miembros hoy practican? Pero ¿cuántos de eso lo hacen risa
lo toman como algo liviano o solamente lo tomamos con un espíritu de crítica. Pero el espíritu de aquellos que gimen y claman y sobre los cuales es puesta la señal es porque ellos ven siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Cuando nosotros vemos a un hermano que comete un pecado, ¿cuál es nuestra reacción? Gemimos, clamamos, oramos por ellos. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Si yo quiero recibir esa señal, depende de mi actitud. Cuando yo veo cosas en la iglesia, me indigno, pero ¿con qué espíritu? ¿Cuál es el propósito a veces de la indignación? ¿Será el querer hacer una reforma en la iglesia y alejarme del pecado? Esto es muy importante que lo consideremos, mis queridos hermanos. En resumen, ¿qué grupos de individuos también vio? Dos grupos, fieles e infieles. Los que gimen y claman y los que practican las abominaciones. Amén. Amén. Pregunta número 5. ¿Qué ocurrió después? Bueno, el hombre muchas veces se le olvida que las acciones, las palabras, los pensamientos tienen consecuencias. Y en esta época el pueblo de Dios había llegado a tal punto que había colmado la paciencia de Dios. Al hombre se le olvida que Dios tiene un límite, aunque todas sus características, ¿verdad?, son en abundancia, grande en misericordia, en justicia y en bondad. También, ¿verdad?, hay momentos en que la misericordia tiene que hacerse a un lado y tiene que tomar lugar la justicia. Y es lo que al profeta le fue mostrado en esta parte, ¿verdad?, de la visión, cuando al ver estas dos clases de personas, tanto los que gimen, los que claman, y aquellos que estaban abiertamente, ¿verdad?, de todas las edades participando de esta apostasía, entra en escena también otra clase de personajes. En el versículo 2 los describe: he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Algo característico de la dirección que siempre indica, ¿verdad? Siempre indica el norte, ¿verdad? De donde vienen los castigos, de donde vienen los juicios divinos. Y de esa misma forma nos indica en este sentido que también era de ahí donde vendría también el juicio de Dios para aquella nación impenitente. La Biblia menciona que en esta visión, ¿verdad?, el profeta contempla a estos 6 varones que cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, y entre ellos el varón que mencionaba nuestro hermano anteriormente, un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Este detalle es muy interesante. Se entendía que en el altar de bronce es donde el pecador traía su sacrificio por el pecado y donde se ofrendaba y recibía el perdón. Podríamos comprender que el hecho de que estos varones se pararan junto al altar de bronce es que ya Dios no aceptaba, ya no miraba como algo, ¿verdad?, que procediera el recibir más, ¿verdad?, ofrendas. El pueblo se había apartado de tal manera que de hecho quizás, ¿verdad?, ni siquiera le interesaba el poder hacerlo, y Dios tampoco la recibiría a menos que hubiera arrepentimiento. Algo que a mí me llama la atención acerca de esta escena es que demarca el inicio de la ejecución, ¿verdad?, para aquellos infieles, para aquella apostasía en general. Y me llama mucho la atención también, ¿verdad?, el orden en el que Dios le dice a estos seres que inicien su obra. Empezando, dice, por mi casa, dice el Señor, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿verdad?, el profeta Ezequiel ve aparecer estos personajes que vienen, ¿verdad?, con órdenes específicas, con instrumentos de destrucción. Ellos representan el juicio destructor de Dios. Y en medio de ellos también, ¿verdad?, me llama la atención también cómo se presenta otro personaje, el cual era muy diferente y tenía una función diferente. Según la Biblia, ¿verdad?, ese tintero era una herramienta para poder escribir. Y de esa manera también, ¿verdad?, da un reporte, ¿verdad?, da una declaración cuando él dice, ¿verdad?, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Algo que a mí me llena de esperanza dentro de todo este caos que se estaba dando es cómo Dios interviene y ordena todo.
y no deja desapercibido a los fieles, no deja desapercibidos a aquellos, ¿verdad?, que se sienten indignados por los pecados que se están cometiendo en la iglesia. Y es que vean, queridos hermanos, no podemos esta lección aplicarla para afuera. Esta lección es un mensaje crudo, ¿verdad?, claro, para la dirección de la iglesia, para los laicos dirigentes de la iglesia, para los miembros y sus familias de cada iglesia, donde quiera que nos encontremos. Aquí no interesa, apreciados hermanos, qué lenguaje hablemos, de si somos de Europa, si somos de África, si somos de Asia, de América, de cualquier lugar. Esta es una denuncia, esta es una situación que nos compete a todos los que conformamos el pueblo de Dios. Y es muy lamentable cómo muchas veces nosotros a veces no nos damos cuenta que estas cosas que se dieron también se volverán a repetir. Y hay de aquellos que sean considerados como infieles, ¿verdad?, que sean reconocidos delante de Dios como impíos. Así que llegará el momento también, de hecho la lección nos llevará a eso, ¿verdad?, que será algo que se repetirá en un postrer tiempo. Amén. Amén. Así que ahí encontramos cuál es la descripción. Si nosotros lo leemos en el orden, en Ezequiel capítulo número 9, encontramos que la primera obra que se realiza es la obra del sellamiento, el poner una señal. Eso lo hace ese varón que iba con ese tintero. Luego que ha terminado la obra, él anuncia: he hecho conforme a todo lo que me mandaste, y entonces se presentan estos 6 varones haciendo la obra de juicio y destrucción para aquellos que practicaron las abominaciones. Eso para que quede claro, ¿verdad? Aquí los versículos a veces por la enseñanza que se quiere aplicar en la pregunta están de una manera un poco diferente, pero en el orden ese es. Así que, ¿qué ocurrió después? Podemos señalar como primer punto el hombre vestido de lino que marcó a los salvados, informó que el trabajo ya estaba hecho. Una vez terminado eso, el segundo punto, los hombres con las armas, los 6 hombres, ejecutaron el juicio divino. Amén. Pregunta número 6. Ahora pasamos al tiempo actual. ¿En qué periodo especial de la historia estamos viviendo como pueblo de Dios? Y hoy vamos a ver que todo lo que hemos estudiado, que pasó en el tiempo de Ezequiel, tiene una aplicación, pero sin duda para todos nosotros. Y en Apocalipsis 7, versículo del 2 al 3 nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así Amén. que, ¿en qué periodo especial nos encontramos nosotros? El periodo se llama el tiempo del sellamiento. Es el momento, ya el ángel ya salió, mis queridos hermanos. Ya tiene años que está haciendo este proceso, como lo describía en Ezequiel, pasando por la ciudad de Dios, poniendo el sello antes de la destrucción. Por eso es que se nota que este ángel le dice: paren un momento. Primero la obra del sellamiento y después la destrucción. Es el mismo procedimiento que nosotros observamos en el libro de Ezequiel. Así que, queridos hermanos, si nos encontramos en este periodo de la historia, la pregunta es: ¿en qué condición espiritual estoy yo? ¿Soy digno de ser sellado? A veces escuchamos, y es bien común en los feligreses, los miembros de la iglesia, que señalamos a otras personas que no son de nuestra fe y decimos: ellos no tienen el sello de Dios, y hablamos mucho del sello de Dios. Pero a veces, hermanos, solo por predicar el sello de Dios no quiere decir que vamos a ser sellados. ¿Qué quiero decir con esto? La segunda nota de esta pregunta me llamó mucho la atención, porque dice así: el ángel con el tintero de escribano que debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores, y el ángel exterminador sigue aún este ángel. Así que aquí no menciona aquel que predica del sábado,
¿Qué menciona aquí? Que está Aquí menciona separado los del que pecado. están separados del pecado. La pregunta es, ¿qué tan cerca estoy yo del pecado? A veces cometemos prácticas, como lo hemos estado viendo, a ocultas, hermanos. Delante de la iglesia podemos parecer personas excelentes, personas dignas de imitar, pero ¿qué en la intimidad de nuestra casa? ¿Qué en mis conversaciones con mis amigos, a donde estudio, a donde trabajo? ¿Será que yo tengo prácticas pecaminosas? Aunque yo conozca mucho del sábado, aunque yo vaya quizás hasta todos los días a la iglesia, de nada me valdrá y no se me podrá poner el sello porque todavía continúo con prácticas pecaminosas. Es el tiempo también, no solamente del sellamiento, sino el tiempo de la preparación del pueblo de Dios. Que decidamos estar en el grupo de fieles que no practican las abominaciones. Mis queridos hermanos, abominaciones se seguirán cometiendo hasta el fin del tiempo de gracia y todavía más. La pregunta tal vez no es ¿y por qué ocurren estas cosas? La pregunta es ¿y yo las estoy cometiendo? Eso es lo que deberíamos pensar, porque esto se va a seguir dando, es una profecía escrita. Pero yo, mi querido hermano, tengo que ser esa persona que me debo apartar y sentir dolor por el pecado que he practicado y también que se sigue practicando en la iglesia. Amén. En resumen, ¿en qué tiempo especial de la historia estamos viviendo como pueblo de Dios? En el tiempo del sellamiento, antes Amén. que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Amén. Pasamos a la última pregunta y esta pregunta nos va a hacer reflexionar. ¿Qué se requiere de nosotros, Pastor David? Bueno, hermanos, la Biblia dice que todas estas historias que están registradas en la Biblia son para nuestra enseñanza. Y el ideal de Dios para nosotros es que no repitiéramos este ejemplo, pero los que conocemos la profecía y podemos comparar la actitud del pueblo de Dios en este tiempo con lo que fue el pueblo de Israel, lamentablemente repetimos los mismos errores que el pueblo de antaño. Sin embargo, Dios, ¿verdad? Tiene un plan y en ese plan tiene todo, ¿verdad? Estipulado, todo, ¿verdad? Está cubierto de tal manera que estamos en un momento en el que Dios no solamente nos muestra lo que va a suceder, ¿verdad? Que es algo irreversible para este mundo y su desobediencia, sino también, ¿verdad? Se refiere a aquel pueblo que está todavía allí, que está todavía en Babilonia, aquel pueblo, ¿verdad? De la reforma que todavía quizás se encuentra, ¿verdad? Que tenemos pinturas todavía en nuestro interior de nuestra casa, de nuestro corazón y que estamos inclinándonos hacia ello. El Señor ahora espera algo de nosotros. En el libro de Salmos, el último versículo que cita nuestra lección, en el capítulo 86, versículo 11, leemos: Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando el salmista se refiere de esta manera, demarca muchos aspectos en este versículo. Enséñame. Esa expresión, enséñame tu camino, es un acto de humildad. A veces nosotros no somos humildes para aprender, no somos humildes para reconocer nuestros pecados. Cuando la Biblia nos muestra nuestros errores, nos enojamos, nos rebelamos, buscamos adeptos, ¿verdad? Personas que simpatizan con nuestro mismo problema para volvernos rebeldes, ¿verdad? Y armar pequeñas revoluciones en la iglesia o donde quiera que nos encontremos. Pero lo que el Señor espera no es que nosotros nos molestemos cuando se nos muestre nuestro pecado. Al contrario, que Él nos muestre nuestros errores para que nuestro camino sea corregido. En este sentido, ¿verdad? David reconoce que no tiene todas las respuestas en la vida y él pide dirección. ¿Quién mejor que Dios para pedirle, ¿verdad?, que Él nos dirija? El salmista, aparte de esto, ¿verdad?, hace un compromiso a que al ser instruido, al conocer la voluntad de Dios, él se compromete en caminar en esa verdad que Dios le mostrará. No solamente en la teoría, porque siendo honestos, muchos conocemos mucho de la Biblia, quizás hasta demasiado, y a veces no practicamos nada de lo que sabemos. El salmista, ¿verdad?, nos indica algo también que Dios requiere de nosotros. Ese compromiso, no solamente de saber y saber, sino
el sentir la necesidad de poder cumplir, ¿verdad? Ese compromiso de vivir siempre con integridad, no solo delante de los hombres, porque ya vimos que aunque dentro de los muros nosotros estemos haciendo cosas ocultas, ante Dios no pasa nada desapercibido y siempre va a ser descubierto, siempre va a salir a la luz. Y lo más triste es que habrán castigos relacionados con eso. Aparte de eso, el salmista le pide al Señor: afirma mi corazón. Hemos leído en la Biblia que un corazón dividido, ¿verdad?, trae desgracia. Y en este sentido debemos de limpiar todo lo malo que hay en nuestro corazón para que la presencia divina se mantenga siempre en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para poder temerle. El primer mensaje del triple mensaje angélico inicia diciendo: temed a Dios y dadle gloria. Y ese temor reverencial, quiero decirles, estimados hermanos, se ha alejado de muchos de nosotros como movimiento de reforma. Se está apartando de muchos dirigentes como movimiento de reforma. Se está apartando de muchas asociaciones quizás, y Dios nos libre de nosotros llevar la culpa no solamente de nuestro alejamiento de Dios, sino también de influir para que nuestros miembros, nuestras iglesias se alejen también. No pasemos desapercibido la enseñanza que Dios nos ha dado por medio de esta lección en esta hora. Porque lo que sucedió en aquel tiempo y la visión de Ezequiel 9 es algo, ¿verdad?, que también tiene mucha aplicación para nuestro tiempo. Como decía nuestro hermano, estamos en el tiempo del sellamiento. Y si ustedes se dan cuenta, el hecho de que los varones con armas o instrumentos de guerra estén alrededor del escribano, es bastante parecido a lo que menciona Apocalipsis 7, cuando se da la orden de aquel ángel para que se mantengan, ¿verdad?, estos 4 ángeles y que contengan los vientos. Justamente cuando Dios termina de sellar a los fieles, viene la otra etapa, ¿verdad?, del juicio, que es la adjudicación para el pecador. Queridos hermanos, como pueblo de Dios, que Dios nos ayude para que podamos ser fieles. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para que tenemos en consideración todas estas cosas. Y si hay cosas que están encubiertas en nosotros, que seamos nosotros mismos los que, humillados, las revelemos a Él. Que nos apartemos de nuestro pecado, de la idolatría, de las modas, de tantas prácticas paganas y vulgares que se han introducido como pueblo de Dios. Renunciemos a ellas para que no seamos descubiertos ante Dios y seamos condenados. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Así que en resumen podemos decir, ¿qué se requiere de nosotros? En primer lugar, ser enseñados. En segundo lugar, caminar con integridad. En tercer lugar, afirmarnos en nuestro corazón. Y finalmente, regresar al temor de Dios. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de la lección, esperando que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Vamos a concluir con una oración. Pastor David, guíenos a Dios en oración. Amén. Bondadoso Padre y querido Dios que esté en el cielo, elevamos nuestra plegaria en esta hora, Señor, con temor reverente, con vergüenza, porque reconocemos que no estamos lejos, Señor, de encontrarnos en una situación similar a la que se encontró este pueblo que fue descubierto y revelado al profeta Ezequiel. Le pedimos que nos ayude, que nos perdone y que como dirigentes de su pueblo, Señor, podamos de manera privada y de manera pública dar un buen testimonio ante la iglesia. Y ayude a nuestro pueblo también, Señor, para que la idolatría, todas esas conductas del mundo no se introduzcan en nuestros hogares, no se introduzcan en nuestro culto religioso, no se introduzcan en nuestra organización. Denos sabiduría, denos resistencia contra las tentaciones del pecado. Y gracias por estas advertencias oportunas que nos envía, Señor. Perdone nuestros pecados. Bendiga a su pueblo en todo el mundo. Y ayúdenos, Señor, para que podamos ser centinelas, Señor, que estén de manera diligente vigilando por el bienestar de la iglesia. Ayúdenos para apartar todo lo malo, Señor, que hay, para que podamos sacar el anatema de nuestros hogares, de nuestra iglesia, para que así su presencia, Señor, no se retire de cada uno de nosotros. Bendiga este estudio y a todos los que son parte de él.
en todas las partes del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es de esta manera como concluimos con el estudio de la lección de la escuela sabática. Solamente nos queda agradecerles por su sintonía y les invitamos para que la próxima semana también nos acompañen en el estudio de lección de la escuela sabática. Que el Señor les bendiga. Amén.